El proyecto del atrio es un proyecto que, como veremos ahora a continuación, produce un alto impacto, aparte que es un proyecto muy compacto, muy cerrado en sí mismo, produce un alto impacto por determinadas circunstancias que vamos a ver, sobre todo impacto sobre las construcciones, sobre la vegetación y no solamente sobre el paisaje, sino también sobre el subsuelo. Pero también va a tener un impacto importante en los visitantes, porque las obras, según dicen, van a durar 5 años y yo, que soy de esta profesión, ya les garantizo que si se hicieran, durarían por lo menos 10. Igual que el presupuesto también se multiplicaría por lo menos por 2. Pero además va a tener un alto impacto socioeconómico, del cual también, como hemos leído antes, las instituciones como UNESCO y como también les preocupa. Es decir, los usuarios, los ciudadanos, también somos elemento patrimonial y este tipo de asociaciones defienden todo ese conjunto de efectos que su combinación puede realmente ser muy peligroso y hundir en la miseria no solamente la ciudad, sino la propia Alhambra. Imaginaros 10 años de obras con todo aquello patas arriba, bueno, la vegetación arrasada, toda la zona destruida, la topografía completamente alterada, si se encuentran restos arqueológicos, todavía la prolongación de la obra puede ser mucho mayor y el incremento del presupuesto mayor. A lo mejor entonces nos vemos obligados a que se haga un poco como en la estación de Alcázar Genil, donde ya se sabía que estaba la naumaquia. Cuando yo acabé la carrera en Granada ya sabíamos que había una naumaquia allí y que al hacer el camino de Ronda se había partido por dos. Entonces, de pronto nos hemos encontrado y ha habido que modificar el proyecto, porque no se hacen esos estudios previamente para, primero, conocer la viabilidad del proyecto, el alcance de la obra y el alcance del presupuesto, porque varía mucho. Si allí nos encontramos de pronto con unos restos arqueológicos que, sin haber hecho realmente unos estudios serios, ya hay por ahí quien dice que ahí no va a aparecer nada, lo cual yo dudo mucho porque aparece en cualquier sitio del campo. Todo eso va a suponer un impacto importante, pero también, como decía antes, la proximidad y el tamaño de las construcciones, que es exagerado. En cuanto a la superficie, solo la superficie del atrio, que son 5.400, entre 5.400 y 6.000, porque tampoco se ponen de acuerdo entre el autor local del proyecto y la dirección del patronato, pues solo ese volumen ya es bastante mayor que el Palacio Carlos V, que es el edificio de mayor entidad de todo el conjunto de la Alhambra en Generalife. Es decir, mirad aquí cómo solamente lo que es el edificio de aparcamiento ya tiene un perímetro casi igual. Con la salvedad de que además el edificio de Carlos V es un edificio vacío, un edificio hueco, es como una especie de donus cuadrado que realmente edificabilidad no tiene mucha. Dentro tiene un perímetro grande y, sin embargo, el aparcamiento es un elemento completamente macizo y con 3 o 4 plantas bajo rasante. Decía Mateo Revilla, respecto al tamaño, decía que el total de espacio interior transitable de los palacios nazaríes y de Generalife, es decir, lo que recorre el visitante, son 2.250 metros cuadrados. Y el atrio plantea una edificabilidad por sí mismo de 4.000. Él decía 4.000 porque estaba todavía en las cifras de antes del concurso, que luego se han ido modificando, como veremos ahora, han ido creciendo paulatinamente. Entonces, para dar servicio a algo que realmente tiene 2.250 metros, hace falta una construcción que casi se convierte en 10 veces mayor, si contamos los 19.000 metros a los que se refiere el arquitecto local. Yo realmente pienso que no, que el proyecto de atrio es algo exagerado. Esto es la superficie que tiene la parcela donde se va a insertar el atrio, que son unos 1.700 metros, según una medición topográfica, pero que realmente los autores del proyecto hablan de 22.000, es decir, de 2,2 hectáreas, no 1,7. Y sin embargo, todo lo que es el conjunto de palacios nazaríes, desde el Palacio de Carlos V, la Casa de Machuca, hasta el patio del Partal, todo eso, su superficie es de 1,42 hectáreas, o sea, bastante menor. Realmente consiste en una exageración. Esto supone que, por las cuestiones de proximidad, de tamaño, del acercamiento del tráfico, de incremento de apartamentos, supone un alto impacto. Y yo creo que además que el proyecto, los proyectistas son realmente conscientes, son realmente conscientes del alto impacto que produce y por eso recurren a una serie de artimañas, de artilugios, para disminuir la presencia de sus construcciones dentro del terreno. Lo que antes hablábamos antes de la desinhibición, pues esa desinhibición al final se convierte en un poco de chulería, que tenemos que ir bajando el tono y tal y cual, y metemos un poquito el edificio bajo tierra, vamos haciéndolo fragmentado en terraza, lo cual además es un error tipológico. Dicen que lo de hacerlo aterrazado es para asemejarse a las construcciones nazaríes, y yo por lo menos no recuerdo, bueno, salvo la entrada en Machuca, que hay un par de escalones de desnivel, no recuerdo uno solo de los edificios
que hay dentro del recinto de la Alhambra, que esté construido a 2 niveles, como el atrio, que esté construido así en plan terraza. Es un error de adscripción tipológica, porque lo que sí está terrazado son los jardines, pero no los edificios. Entonces es una confusión importante. Toda esa profusión vegetal que se ve en algunos dibujos, porque en otros se le ha olvidado todas las terrazas ajardinadas de las que hablan, luego mira uno los dibujos del proyecto y no están ajardinadas. Hay allí como una especie de pequeñas vallitas, luego lo veremos. Toda esa profusión, el color de camuflaje de los muros, todo eso al final es un enmascaramiento, o sea, un disfrazar la realidad para hacer que su apariencia sea menor. Tampoco se tiene en cuenta que eso va justamente en contra de todos los criterios patrimoniales de las cartas del restauro, desde las de Atenas de 1931, pasando por la de Venecia del 64 y todas las demás que se han ido dictando, que son documentos de ICOMOS, que son realmente la doctrina común que tenemos en Europa para el tratamiento del patrimonio. En estas cartas siempre se dice, en algunos de los artículos, que deberán evitarse las intervenciones miméticas que induzcan a confusión sobre la autenticidad de la obra. Y aquí se nos está pretendiendo construir algo y disfrazarlo luego de un entre jardín, balate y edificio para que pase como desapercibido.